Muy buenos días, preciosa iglesia, amor en acción. Mi corazón está muy alegre por esta nueva serie que va a impactar a todos ustedes. Es una serie que Dios ha puesto en mi corazón acerca de legados, de herencias, ADN, marcas en los corazones, familias que tienen impacto en la sociedad. Y esta serie, que la hemos titulado Un legado para la historia, la estamos haciendo en este instante en la quinta de San Pedro Alejandrino. Y tomamos este lugar ya que Santa Marta es la bahía más antigua de América y la primera ciudad en Colombia. Y este lugar donde nuestro libertador Simón Bolívar nos libertó de los españoles. Y dejó un legado. Nos dejó un legado aquí a Colombia, a todos nosotros. Un legado que ha trascendido 200 años. Y me encanta este lugar y este primer mensaje que se dé desde este lugar, que por cierto es bello, tiene historia, ha marcado la historia y seguirá hablando por lo que hizo este libertador. Hoy quiero hablarles de un legado que tú puedes dejar para tu historia, para tu familia. El título de este mensaje en este día de hoy le he puesto Un legado que deja marca. Vamos a hablar de herencia y vamos a hablar de legado. Parece que es lo mismo, pero el legado es mucho más alto. Y me quedé pensando, caramba, ¿qué texto base, qué texto principal pudiéramos nosotros dejar en el inicio de esta enseñanza que pudiera marcar sus vidas y mis vidas? Y me encontré un salmo donde Dios habla de generaciones y de bendiciones. Y es el Salmo 128. Mire lo que dice: Bienaventurado todo el que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Uy, y de esto habla un legado y termina: paz sea sobre Israel. Y quiero decirles que me ha sido muy doloroso para mi alma como pastor, como ser humano, ver tantas personas que están partiendo de un momento a otro a causa de este coronavirus. Se enferman, pasan unos días en la casa, 2, 3 días, entran a una UCI y a la nada parten a la eternidad. Con el dolor más grande de un ser querido que no se pudo despedir, que no se pudo dar las últimas palabras, no se pudo dar un abrazo. Pero lo más triste es que esta familia que queda, la que queda y la viuda, los hijos, tristemente pasan procesos muy dolorosos, procesos financieros, procesos de ausencia de un liderazgo. Ese hombre o esa cabeza de familia, ya sea hombre o mujer, si es cabeza de familia, no deja una herencia. O sea que la familia empieza ahora con un proceso financiero, a arrimarse en casas, no saben de qué van a vivir. Y la verdad que esto impactó mi vida. Y quiero hacer un reto no solamente a toda la iglesia, sino a muchos jóvenes que me están escuchando en esta mañana. Es un reto para que ustedes puedan dejar un legado en sus generaciones. Así que definamos qué es una herencia y que definamos qué es un legado. Una herencia es un conjunto de bendiciones materiales que quedan a los herederos de una persona cuando él muere. Las herencias por lo general se entregan cuando la persona parte. Pero el legado es mucho más, abarca mucho más, porque incluye la herencia, pero además incluye unos valores,
unos valores integrales que pueden pasarse a varias generaciones. Entonces tú me dirás, pero ¿cuál es la diferencia entre una herencia? Yo conozco familias que tienen tierra, que tienen dinero y pues sus herencias han pasado de generaciones, sí, pero yo conozco también personas que recibieron herencias y eran de la tercera, cuarta generación y por un mal negocio, una quiebra, un huracán que se le llevó a un amigo mío una joyería que toda su herencia, todo el dinero lo tenía en diamantes y el huracán levantó ese almacén en las Antillas holandesas y el hombre quedó sin un peso. Toda su herencia de varias generaciones quedaron, pero el legado no. El legado es algo que uno extiende, que uno puede entregar, además de una herencia financiera. El legado incluye algo. Un legado se entrega mínimo a 3 generaciones. A 3 generaciones mínimo. Y se hace intencionalmente. Intencionalmente. Yo conozco muchas personas que se han dedicado en su vida a dejarles una herencia financiera a sus hijos. Y cuando parten, pues los dejan a la familia tranquila. Pero no les dejaron un legado. No les dejaron un legado. Es muy diferente. Uno como hombre de Dios debiera dejar una herencia financiera, pero un legado que trascienda no solamente a mi generación, sino a mi generación, a la segunda generación de mis hijos y a la tercera generación de mis nietos. De eso quiero hablarles en este día de hoy. Un legado que va a dejar una marca. Y esto se tiene que hacer premeditadamente. Usted debe construir su legado intencionalmente. Voy a decirle una cosa. Usted necesita vivir su vida para sus generaciones. Oh, esto me marca. Porque el legado me indica que mi vida, la que yo tengo ahora en mi generación, necesito desprenderme de muchas cosas para vivirlas para mí mismo y vivirlas para mis hijos. Yo le tengo que dejar un legado a mis hijos. Y estoy dejándole un legado a mis nietos. Y entonces nosotros necesitamos entender que usted ya no puede vivir, si quiere dejar un legado en su vida, para complacerse a sí mismo, sino para dejar huellas en sus hijos. Debe impactar a su esposa, debe impactar a las personas que con usted en su generación están caminando. Yo lo estoy haciendo. He impactado mi generación, mis amigos, gente que trabaja conmigo, pero ¿sabe qué? Intencionalmente he hecho cosas de las cuales les quiero compartir en esta mañana. Intencionales que les estoy dejando de legado a Jorge, a Natalia y a Andrea. Y estoy empezando desde ahora a dejar más legado a mis nietos, a mis mellos, como yo le pido a Dios que me regale un par de mellos, o los hijos que Dios quiere entregarle a Jorge Iván y en un futuro a Natalia y luego a Andrea. Así que un día me preguntaron, cuando entraron a mi casa y vieron que el comedor de mi casa actualmente es de 8 puestos, me dijeron, pero ¿por qué tiene un comedor de 8 puestos? Yo dije, no porque tenga 5 personas en mi casa, Jorge, mami, Jorgito, Natalia y Andrea, no. Yo pensé y sigo pensando que en ese comedor van a estar 8 personas, las parejas de mis hijos. O sea, mi pensamiento para comprar un comedor no era para tanto, era para toda mi familia. Estaba pensando generacionalmente. Es algo que se hace intencionalmente. El lugar donde van a estudiar mis hijos, el lugar donde yo voy a vivir, las amistades que están ellos teniendo. Hay cosas que tú necesitas hacer intencionalmente para que empieces a pensar generacionalmente. El Salmo 28 lo dice, así será bendecido el hombre que respeta a Dios, el hombre que piensa generacionalmente. Verá a los hijos de sus hijos y los verá realizarse completamente como el Señor quiere que se haga. Y tú eres el responsable. Así que
Necesitamos empezar a pensar generacionalmente. Y hoy voy a lanzarle un reto a los jóvenes. Mira, el Salmo 127 dice algo bien precioso. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque hay gente que dice, pero si yo me estoy reventando para poder tener a mis hijos bien, y eso no es malo. Pero quiero decirte que yo conozco mucha gente que se levanta de mañana y llega muy tarde y no se come su pan tranquilo. Miren lo que dice el Salmo 127. Piense generacionalmente. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que te levantes de madrugada, escucha, que te acuestes tarde y que te comas el pan de tu afanosa labor. Porque Dios le da a su amado, aún mientras duerme. He aquí, don. La traducción de la palabra don es herencia. He aquí, herencia del Señor son los hijos y recompensa es el fruto de su vientre. Como flechas en mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. ¿Por qué en la juventud? Para que tú puedas pensar generacionalmente. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene la aljaba, porque no será avergonzado. ¡Ay, Padre! No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la tierra. Y así quiero decirle que los dos primeros versículos hablan que usted y yo necesitamos depender intencionalmente del Señor en nuestro trabajo. Usted necesita saber qué trabajo puede aceptar o qué trabajo no puede aceptar. Usted mira, en estos momentos el que me llegue yo lo cojo. No, señor. Satanás también se disfraza de ángel de luz, presentándote cosas que aparentemente son buenas, pero que al final son caminos de muerte. Así que, ¿dónde se extiende tu legado? Su legado se extiende. ¿Dónde? En sus hijos. En sus hijos. En sus hijos. Así dice la palabra. Es en sus hijos. Cuando yo les compartí ahorita acerca de impactar a mi segunda generación, dice la palabra de Dios que usted necesita, como buen arquero, lanzar sus flechas a blancos específicos. Usted tiene que tomar a sus hijos, pulir esa ramita y diestramente, con la fuerza de un arquero de Dios, lanzar a sus hijos, su segunda generación, hacia donde Dios le haya dicho que debe lanzar a sus hijos. ¿Por qué? Porque desde ese lugar donde usted deje a sus hijos, ellos van a empezar el legado. Lo van a hacer en su generación y lo van a hacer en la generación de sus hijos, que para mí serán mis nietos. No es que tú mandes a tus hijos a los blancos preferidos por tus deseos. No, de eso no voy a hablar. Yo tenía deseos de hacer esto y hacer aquello, entonces no lo puedo cumplir, entonces que lo haga, mi hijo. No. Tú necesitas empezar a lanzar a tus hijos a blancos específicos, que el Señor te irá hablando a ti, porque Él te dirá de lo que ellos tienen en su corazón, sus dones naturales, los sobrenaturales. Por eso es que cuando mi hija Andrea terminó colegio, me decía, yo voy a estudiar tal cosa, yo voy a estudiar tal cosa, otra cosa. Le dije, no, Andrea, estudia tal cosa, hija. Allí vas a poder desarrollarte y ese será el trabajo donde tú verás la prosperidad de tu vida. Y actualmente ella es una diseñadora gráfica, de las mejores diseñadoras gráficas de Colombia. Eso es lo que yo digo de mi familia, de mi segunda generación. Y de ahí mi hija está empezando a armar y a dejar un legado a sus generaciones cuando se case, cuando tenga sus hijos. Y lo último, dice que el hombre que tiene la aljaba lleno de esos hijos con propósitos a los cuales les ha dejado un legado, no serán avergonzados. No serán avergonzados cuando los enemigos de Dios hablen con ellos, porque habrán enemigos de Dios que tratarán de dañar su corazón y ellos sabrán porque fueron lanzados, ¿por qué? Por un padre
y una madre que les quiere dejar un legado. En conclusión, para terminar esta enseñanza de esta serie bien linda, quiero decirles que hay 4 consecuencias si usted no deja un legado. Y aquí quiero animar a los jóvenes que pueden decir, caramba, mi padre no dejó un legado para mí. Y una de las cosas que tú necesitas primero pensar es que cuando usted no le enseña a sus hijos a dejar un legado, y por ende usted no hace las cosas en su diario vivir, primero usted, sus hijos lo están viendo, pero si usted no las hace, primero usted, y no le deja un legado, entonces usted va a limitar las habilidades de sus hijos, de la segunda generación, para responder efectivamente a las adversidades de la vida. ¿Sabe una cosa? Cuando un padre no le deja un legado a sus hijos, cuando tiene circunstancias difíciles que vivió, pero que no lo hizo a la manera del Señor y no le enseña cómo sortear esas circunstancias difíciles, cómo responder a las adversidades que van a tener en la vida. Mis hijos tuvieron muchas adversidades, pero ellos me vieron hacerlo de la mano de Dios. Ese era el legado que yo les estaba haciendo. Entonces, ellos van a empezar, al no saber hacerlo, a buscar personas que le traten de solucionar, a buscar personas que le traten de decir cómo salen de esta situación, porque su padre nunca le enseñó cómo poder resolver esas circunstancias difíciles en su vida. Recuerda, cuando tú no estés aquí, tus hijos o tus nietos van a seguir a alguien y le van a inspirar a hacer las cosas a la manera de ese alguien. Yo no quiero eso para mis generaciones. Yo quiero que si mis hijos van a hacer las cosas, lo hagan inspirados por mí y por mami, por Vicky. Así que recuerda que tú vas a seguir el camino de alguien y que tú vas a inspirar a alguien. No lo olvides. Aquí ahora un muchacho me podrá decir, pastor, a mí me pasó esto. Usted viera cómo era mi padre y cómo era mi madre. No dejaron un legado a mí. Me ha tocado muy difícil. Yo te quiero decir entonces que tú eres el que puedes empezar ese legado con tus hijos. Me dirás, pero si yo tengo 16 años, 18 años, yo te voy a lanzar un reto en esta enseñanza. ¿Tú por qué no le escribes una carta a tu hijo, al que no ha nacido, a tu hija? Una carta que diga, hijo mío, aquí estoy yo a los 16 años y estoy empezando a hacer un legado para ti. Estoy empezando a pagar un precio porque lo estoy haciendo intencionalmente para ti. Estoy viviendo cosas y estoy empezando a solucionarlos a la manera del Señor porque estoy queriendo impactar a mi generación, a mi futura esposa, la que va a llegar a mi lado y que yo voy a escoger bajo los parámetros divinos. Eso es un legado. Yo te invito a ti, joven, a ser la plataforma para tus generaciones. Una plataforma digna para tus hijos. Una plataforma que ellos puedan, de una manera u otra, cuando tú les entregues esa antorcha, de poder hacer las cosas a la manera como tú les enseñaste. ¿Sabes qué? Eso es un legado. Eso es lo que te estoy invitando a hacer. La segunda consecuencia de no dejar un legado es, sin un legado tus hijos no tendrán una plataforma para arrancar. No tendrán una plataforma para arrancar. Tu legado deja a tus hijos en un mejor lugar que el que tú estabas. Yo he dejado un legado para mi hijo Jorge Iván y el lugar donde él está, yo lo caminé mucho tiempo por él y lo he dejado en un mejor lugar. Lo mismo a Natalia, lo mismo a Andrea. Voy a decirles una cosa. Un legado deja huellos, deja marcas. Si tú no dejas un legado de honradez, entonces tus hijos tendrán que arrancar de cero para poder dejar un legado de honradez a sus hijos. Qué horrible que te digan, caramba, imagínate. Este es el hijo de fulano de tal, era un bandido, no hagan negocios con él. Este es el hijo, seguro que aprendió. Entonces a ti te va a tocar de cero. De cero. Por eso, tú que me estás oyendo,
tú que estás escuchando esta palabra del legado, en ti está la responsabilidad de arrancar a dejar un legado mínimo a 3 generaciones. Recuerda que tú naciste para dejar a tu siguiente generación en un mejor lugar aquí en la tierra, para que impacten a 3 generaciones. Eso es un legado. Tus hijos deben recoger del fruto que les dejaste, y sus vidas serán de mayor impacto que la tuya. Si eso sucede, no tengas celos. Si Jorge Iván lo hace mejor que yo, pues yo puedo decir que dejé un legado bien, porque lo dejé en una posición donde él puede ser más influyente a su generación y a sus 2 generaciones. Voy a contarles una historia. En el año 2010, cuando yo regresé de los Estados Unidos, en Barranquilla llegué a una ferretería Metrópolis, en la 43 con la calle 80. Y tenía que hacer una diligencia muy grande. Y yo me acerqué a una persona y había mucha gente atendiendo, y me la acerqué por un lado y le dije, mira, tú me puedes atender, mijo, hay mucha gente, haga la cola. De pronto esa persona me quedó mirando y me dijo, venga para acá. ¿Usted es el hijo de Fabio Arango Jaramillo? Le dije, sí, yo soy el hijo de Fabio Arango Jaramillo. Yo digo, venga para acá, venga. Me atendió y me dijo, su papá me dio crédito cuando nadie creía en mí y no le pude pagar. ¿Y sabe qué hizo su padre? Me dijo, si no tienes con qué pagarme, algún día me lo pagarás, así sea con mis hijos. Y ese hombre lo tenía al frente. Mi padre había dejado algo para mí y el hombre no me pudo pagar, ojalá me hubiera pagado lo que le debió a mi papá, no sé qué pasó. Pero sí quiero decirle, el legado de la honradez y el nombre de Fabio Arango lo heredo yo. Ese fue un legado de mi padre. Tercer punto, un mal legado les deja tu mala fama, tu mal nombre, para que ellos puedan arrancar. Y esto no es justo con ellos. Esto no es justo con tus hijos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el legado piensa no para sí, sino para las generaciones. Los colegios donde van a estudiar, los lugares donde van a vivir. Yo me metía en las amistades de mis hijos. Yo me metí en ello. Esto no te conviene. ¿Por qué? Porque estaba preparando mi legado. Mis hijos lo estaba preparando para entregarlos a sus generaciones. Y eso incluía poder decirle, esa persona no es propia, esa persona no les conviene. Y se ponían bravos conmigo. Pero hoy en día me entienden. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos les ha tocado arrancar de cero. A muchos de ellos han perdido a sus padres y perdieron el norte. Es por eso que yo te animo a pensar cada vez que vayas a hacer un negocio, a pensar cada vez que vayas a asociarte con una persona de socio, a pensar que alguien va a ser tu amigo, tu nuevo mejor amigo. Tú necesitas pensar cómo va a afectar a mis generaciones esta decisión que voy a tomar, esta asociación o este negocio en el cual voy a invertir. Podrás decir, es que yo estoy dejándole una herencia. Muy bien, pero a costa de un mal legado. Y el último punto, la última consecuencia de no dejar un legado, es la más dolorosa de todas. Y es que tu generación, la segunda generación tuya, la tuya, puede pasar eso, inclusive contigo, que me estás escuchando por primera vez. Tú sabes una cosa, corren el riesgo de perderse en la eternidad porque no le enseñaron el camino correcto. Yo he sido pastor, ya voy a cumplir 25 años de ser pastor y he tenido muchos discípulos y muchos jóvenes como el que me están viendo. Muchos me ven como un papá y cuando se acercan conmigo encuentran la disciplina de un papá y me tienen temor. Otros aceptan la disciplina, otros se dan cuenta que era lo que necesitaban. Porque te amo no te lo permito y no les paso la mano y hablo con mucho amor. Antes era mucho más recio, fui muy recio con mis hijos, pero hay muchas generaciones que se han perdido porque un papá no les mostró el camino para llegar eternamente a la presencia del Señor. Entonces recuerda, tus hijos son inspirados por lo que tú dices y haces. Tú dices no roben, pero ellos te ven robar luz. Tú dices no hagas esto, pero tienes amistades que no son propias. Tú dices no digan vulgaridades, pero tu boca es puerca. Entonces la pregunta es, ese es el legado que tú estás dejando. Entonces cambia el chip con esta enseñanza, con esta serie. Este es momento, en este tiempo de cuarentena, y vuelvo a arrancar como empecé al comienzo. Mucha gente se está yendo enseguida.
no tienen tiempo ni para despedirse. No tienen herencias materiales y menos herencias, ni menos legado. El legado incluye la herencia. Voy a decirle, escucha, tus hijos, tus nietos, en silencio, viéndote a ti, te están escuchando y te están imitando. Ahora te pregunto, ¿con qué frase te gustaría que cuando pasara tu generación, en este momento yo tengo 2 generaciones, estoy a las puertas, por fe, de mi tercera generación, mis nietos, por fe, ¿con qué frase me gustaría que se acordaran de mí? ¿Qué quieres que se diga de ti en la tercera generación o en la cuarta generación? Todavía estamos en este lugar y todavía se está hablando de Simón Bolívar y él llegó aquí a morir porque estaba enfermo. A morir. Y dejó una marca aquí a la ciudad. ¿Cómo te gustaría que hablaran de ti? Cuando se escriba tu historia, ¿cómo quieres que te llamen? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta serie que estoy pudiendo por tu gracia y tu misericordia entregar a toda la iglesia. Yo te pido, Padre, que cada uno de mis hermanos que está escuchando y que está en su corazón tomando decisiones, pueda tomar la decisión de empezar a dejar un legado. Yo te pido por esa carta que van a escribir los jóvenes, cartas a sus hijos acerca de este compromiso que están haciendo en el día de hoy, de vivir intencionalmente para dejar un legado, de decir a muchas cosas que pudieran decir sí, decir no, porque esto va a afectar de una manera negativa a mi segunda generación. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Yo te bendigo porque cada uno de nosotros hoy está marcando las páginas de nuestra vida, páginas que quedarán escritas y que podrán ser leídas hasta la tercera, cuarta y quinta generación. Hermano, Dios les bendiga. Muchas gracias. No se pierdan los próximos mensajes.